occipito ilíaca izquierda anterior. Esa es la variedad de posición que la presentación va a tomar para poder descender, encajar y para la expulsión. Puede haber las otras variedades, pero sí puede ocurrir, solamente que el trabajo de parto o es distóxico o se hace más prolongado, ¿ya? Y vamos a saber por qué. Siguiente. Entonces, la cabeza fetal va a ir a tomar el estrecho superior, el oblicuo izquierdo. Y habíamos dicho que ese diámetro era mucho más amplio por la presencia anatómica del sigmoides. Tiene un diámetro desde un 12.5, en otros libros está descrito 13, ¿ya? Pero es esa posición, es ese elemento anatómico que hace que ese oblicuo sea más apto. Siguiente. ¿De dónde a dónde iba el oblicuo izquierdo? ¿Cuáles eran las referencias? Isaac. ¿Quién quiere responder? Ese sí tiene 5 puntos. De la eminencia ileopectínea izquierda a la articulación sacroiliaca contralateral. Es la ubicación del sigmoides. Siguiente. Entonces, este oblicuo que tiene un diámetro mayor ya le va a permitir al producto acomodarse. Pero nosotros tenemos que saber también, ya, siguiente, que para poder evaluar el descenso de la presentación debemos considerar también en el estrecho superior la identificación de planos, y son los llamados planos de Hodge. Va a ir un primer plano de Hodge que va desde el promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis, un segundo plano que va a ir ya entre la unión de la primera vértebra sacra con la segunda, y va a ir tangencial al borde inferior de la sínfisis del pubis. El tercer plano, que es paralelo, pero que va a atravesar este elemento del diámetro biciático, ¿ya? Porque habíamos dicho inicialmente que era la rodilla del canal del parto, la parte más estrecha. Entonces, este es nuestro tercer plano de Hodge, es la referencia ya de que el producto está encajado. Y el cuarto plano, que es tangencial al previo y va a atravesar el coxis. Entonces, como ven ustedes, ¿cómo voy a saber yo que la presentación está descendiendo? Teniendo referencia de estos elementos anatómicos y que la cabecita vaya bajando y haciendo referencia a los puntos guía que me va a dar en el momento que yo haga el tacto vaginal. Siguiente. Habíamos visto esto, los diámetros, y habíamos dicho que este era el que nos interesaba porque era el más pequeño. Si bien en la presentación de cara también hay un diámetro pequeño, pero con la hiperflexión que hace el producto, hiperextensión que hace, a veces el trabajo de parto se queda estancado. Entonces, por eso es que no se considera un parto eutóxico. El único eutóxico va a ser el diámetro flexionado el producto y el diámetro más pequeño suboccipito previo, que es el que va a presentar al estrecho superior. Sigamos. Todos son presentaciones cefálicas, ¿no? Todos están. Pero la que está flexionada y la de vértice o de occipucio, que es el diámetro más pequeño, es el que se considera eutóxico. Siguiente. Y es gracias a este mecanismo de flexión que debe sufrir el producto. Si está sin deflectar o está hiperextendido, entonces la presentación del diámetro y se considera además un parto distóxico. Entonces, para poder decir que el feto atraviesa el canal del parto y salga al exterior, tiene que sufrir 3 movimientos importantes. Tiene que encajarse, tiene que descender y tiene que desprenderse. Siguiente. Para poder encajarse,
tiene que ubicarse en el primer plano de Hodge, ya. El descenso va a ser progresivo y el desprendimiento también va a ser por movimientos que va a ir realizando en esa curvatura que ya habíamos visto del canal óseo. Siguiente. Para el proceso de encajamiento, ya, para poder ubicarse, va a orientarse en el estrecho superior, en el diámetro occipito ilíaco izquierdo anterior, en el diámetro oblicuo, que era el más amplio. Va a flexionarse y va a sufrir un proceso de asinclitismo para el descenso. No se desespere que vamos a ir detallando uno por uno para que se entienda. En el descenso, a su vez, va a haber dos movimientos. El descenso propiamente dicho, que es por movimientos de asinclitismo que acompaña, y la rotación interna. Y en el desprendimiento, a su vez, va a haber una deflexión, una restitución y una rotación externa que muchas veces la hacemos nosotros en el momento de la tensión. Siguiente. Orientado. Orientado, acomodado, ya en el diámetro izquierdo, ahí lo tiene, en el diámetro porque es el más amplio, y el diámetro que ofrece el producto, el suboccipito bregmático, de 9.5 centímetros. Pero acá está orientado, está adosado, si quieren, al estrecho superior. Y para poder ingresar tiene que sufrir un proceso de flexión. ¿Y cómo flexiona? Siguiente. La flexión va a ocurrir por un mecanismo de palancas, ¿ya? Donde el fondo uterino, por el efecto de la contracción uterina, porque habíamos dicho que el mayor porcentaje era a nivel del fondo, ya va a venir la contracción, va a tener su punto de apoyo en la articulación occipitoatoidea, ya, y al mismo tiempo que viene la contracción y el eje de la columna del producto hace ese efecto de flexionar o apoyar el mentón en relación al esternón. De esa forma reduce su diámetro y puede nuevamente ingresar en el canal del parto. Siguiente. Cuando ya ha ingresado al estrecho superior, tiene que descender por esta curvatura. Ya hemos dicho que no es un tubo recto, tiene una curvatura. Entonces hace un movimiento de badajo de campana o asinclitismo. El movimiento de badajo de campana es un movimiento contralateral anteroposterior. De tal forma que si el parietal va a estar adosado al promontorio, ya, o la sutura sagital va a estar adosado al promontorio, va a mostrarnos el parietal anterior y se llama asinclitismo anterior. Si la sutura sagital va a estar más en contacto con el pubis, va a mostrar su parietal posterior porque hace este movimiento. Entonces vamos a hablar de asinclitismo posterior. Entonces este movimiento de asinclitismo va a hacerlo hasta llegar a la parte más estrecha del canal del parto, a la rodilla del canal del parto, que es el tercer plano de Hodge, que era la altura de las espinas ciáticas. Siguiente. Una vez que llega ya la rodilla del canal del parto, tercer plano de Hodge, va a sufrir un proceso de rotación interna. Siguiente. Entró en oblicuo, llega a la rodilla del canal del parto, es la parte más estrecha, y va a sufrir la rotación antihoraria, que quiere decir que va a cambiar su eje a anteroposterior, 45 grados antihoraria. Siguiente. Ha cambiado en esa posición, ¿ya? Y va a producirse, siguiente. Esta rotación interna obviamente va a estar desencadenada ya por la presencia de los músculos del elevador del ano también, por un ángulo diedro que forman los músculos a ese nivel, ¿ya? Y además tiene que haber también el proceso de retropulsión y tiene que estar apoyada el occipital en relación al pubis para hacer el siguiente movimiento.
es la zona más estrecha, es la zona más congestionada, la cabeza tiene que estar en anteroposterior porque de lo contrario no sale la cabeza, ¿ya? Y siguiente, por el efecto de los pujos, de la contracción uterina, la cabecita hace una presión de tal forma que hace el siguiente movimiento, que es la deflexión, ¿ya? Apoyado otra vez el occipital en la sifis del pubis, hace el movimiento de deflexión. Ayudado por la ampliación de este diámetro, por la retropulsión del coxis, que amplía este diámetro hasta 1.5 centímetros más que inicialmente era. Todo esto ocurre en el estrecho inferior. Siguiente. Acá es donde nosotros ya lo vemos en el proceso de parto, está encajado, ya va a ocurrir la salida de la cabecita, vemos abombado la zona perineal, si quieren, todos los músculos de esta zona están elongados, el ano empieza a hacer una contracción y cierre y apertura que se llama el coqueteo del ano. Por la compresión de la cabeza puede haber también compresión de la ampolla rectal y eliminación de heces, obviamente porque la cabeza está comprimiendo. Y es aquí en este proceso de deflexión siguiente donde nosotros aplicamos dos maniobras principales para evitar los desgarros de los músculos de ese plano perineal. La maniobra de Ritgen en forma de C, apoyado en contacto con el plano perineal, y la otra mano conteniendo la salida, si quieren, o remangando la región vulvar para evitar los desgarros. Esta maniobra es la maniobra de Ritgen. Las dos en conjunto, dos manos aplicadas, se llama maniobra de Filadelfia. Contener la salida de la cabeza y la maniobra de Ritgen para evitar los desgarros perineales. Una vez que sale la cabeza, ya, el producto hace un giro que se llama restitución. Ese era el movimiento de restituye en relación a la orientación con la que ingresó. ¿Se acuerdan? Era oblicuo izquierdo, ingresaba. Ahora se gira solito el momento de la salida. Ese es el movimiento de restitución. O si quieren, cuando la cara fetal le está mirando el muslo de la madre. En este movimiento de restitución, los hombros, siguiente, van a quedar acomodados, ya, la cabeza ya está coronando, está saliendo el coxis, ya los hombros van a estar apoyados debajo, la cabeza tiene que estar apoyada debajo de la sifis del pubis para hacer ese movimiento de deflexión. Si no hay eso, pues el producto no va a salir. Siguiente. Los hombros, les decía, ya el movimiento de restitución que hace el producto, vuelve a girar, ¿se acuerdan? Se acomodó ahí en anteroposterior para poder salir, ¿ya? Y los hombros quedan oblicuos, otra vez en el oblicuo del lado derecho, lado contralateral. ¿Por qué? Porque los hombros tienen articulaciones flexibles, se pueden acomodar. Pero ven acomodado en el oblicuo derecho y al mismo tiempo, siguiente, el momento que desprende la cabeza, los hombros tienen que moverse, ya, para colocarse también en anteroposterior, porque de lo contrario tampoco sale, solo salió la cabeza y el hombro sigue en oblicuo. Ustedes acá hacen el movimiento de rotación o rotación externa, que es una rotación de 45 grados. A veces el producto lo hace porque tiene espacio en el canal, pero a veces no lo hace. Y el error que frecuentemente se comete es que ya salió la cabeza y todos están jalando su cabeza del bebé, como la tortuga, jala, entra y sale. No podemos hacer eso. Tenemos que verificar que ha habido un movimiento de rotación de 45 grados de los hombros, siguiente, para que acomoden anteroposterior y la cabeza haya restituido para poderlo desprender. Porque si no hay ese movimiento, la cabeza que se queda afuera y el hombro se queda estancado ahí. Siguiente. Obviamente, igual que la cabeza, el hombro, los hombritos van a sufrir el mismo proceso de mecanismo, encajarse, descenderse y desprendimiento, pero como les decía, como tiene articulaciones más flexibles, se van apelotonando, las articulaciones se van sobreponiendo y van acortando sus diámetros. Siguiente.
Al igual que la cabeza, van a ubicarse, como les decía, en el oblicuo derecho, que es el oblicuo contralateral, igualmente en el estrecho superior, y van a descender por efecto de la contracción siguiente, hasta que llegue el momento de la extracción o la expulsión total del producto. El hombro acomodado, en el momento de la expulsión del producto y la rotación externa, ustedes pueden acomodar los hombros en antero-posterior, si es que el producto no lo ha hecho, para poder desprender el hombro anterior y el posterior y la salida del resto del cuerpo fetal. Como les decía, si queda este hombro estancado en transverso, no sale, entonces tienen que girar. Es un movimiento que ustedes van a aprender en habilidades para la atención del parto, que es parte de su entrenamiento. Siguiente. Igualmente sufre un proceso de rotación interna el hombro, pero en este caso la rotación es horaria, ya 45 grados, siguiente, ya para acomodar justamente el antero-posterior. Siguiente, para la salida. Cuando ya está acomodado en antero-posterior es cuando ustedes desprenden el hombro anterior y luego el posterior. En el proceso de pacientes primigestas, cuando se realiza la episiotomía, es cuando la cabeza ya está presionando el periné, cuando la cabeza está visible, cuando el ano ya está visible, ahí es el momento donde se realiza la episiotomía. Previo antes solamente logramos edema o más complicación a nivel de las partes blandas del periné. Antes de eso no es recomendable hacer la episiotomía. Además tampoco amplía el canal del parto, ¿no? La episiotomía tiene la finalidad de evitar los desgarros a nivel de los músculos perineales. Nada más. Siguiente. Creo que ya es la última. El desprendimiento, les decía, jalamos el hombro posterior, primero el anterior y luego el posterior para la tensión del parto. O sea, hacemos un movimiento de descenso y luego arriba. Y el resto del cuerpo del bebé ya sale en forma violenta y rápida. Bueno, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno, espero que sí.